Hola, Dios te bendiga enormemente. Espero que estés muy bien. Como está titulado en este video, en la parte de abajo, vamos a hablar del discípulo obedece las instrucciones y nos vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 9 al 22. Y estamos hablando de una historia hermosa que creo que muchos la conocemos, que es el Arca de Noé, en el cual cuando hablamos del Arca de Noé se nos viene automáticamente a la mente un barco, vemos a Noé con su familia, los animales y el diluvio. Esos son, digamos, los principales factores que nos muestran ese panorama del Arca de Noé. Pero para llegar a todo eso hubo una previa bastante importante para poder llegar a ese desenlace, ¿sí? En la historia de la Biblia nos cuenta y nos desmenuza bien todas esas partes que llegan a ese final. Cuando leemos la palabra, lo que vamos a tratar de hacer es de llevarlo en algún momento al hoy, a aplicarlo a nuestra vida y a tratar de hacer una autocrítica y autoevaluación de nuestra vida con respecto a esta palabra. Así que voy a leer ahora el capítulo de los versículos que está titulado Noé construye el arca y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y acabarás a 1 codo de elevación parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo de segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Amén. Bueno, fíjense que acá está describiendo todo lo que él oyó y todas las instrucciones que Dios le dio a Noé. Para arrancar el primer punto, hablamos de que, ¿por qué Dios toma esta decisión? Porque fíjense que los moradores pensaban en cosas violentas y corruptas. A todo esto, Noé se mantiene al margen, él no participa de esas cosas. Otro de los principios es que Dios comparte a Noé su plan, o sea, ¿por qué comparte y por qué escucha? Porque él tiene intimidad con Dios, él está conectado y está en conexión continua con Dios. ¿Por qué? Porque también
al ser discípulo era obediente, entonces podía escuchar su voz. El mayor de los males en ese momento era la violencia, y que si nosotros lo traemos a la vida actual, fíjense que también nos pasa que escuchamos todo el tiempo situaciones de violencia, ya sea por robos o por maltratos, o la gente está muy susceptible, y fíjense que en ese entonces también había pasado lo mismo. El segundo principio habla de Noé y su familia, que fueron librados por Dios. ¿Pero por qué fueron librados? Porque Dios le da a Noé esas instrucciones, o sea, seguramente muy específicas, porque cuando ven en el versículo 14 al 16, Él le da la explicación perfecta de cómo armar el arca, de cuántas medidas tomar de cada lado a cada lado, la ventana, la puerta y todas las instrucciones. También le da las provisiones, le dice que no se olvide de almacenar aquella mercadería para poder tener y solventarse el alimento para todos. Que eso también lo sigue haciendo Dios en estos días, ¿sí? Porque tratamos de llevarlo a la vida real, y vemos que también cuando comenzó todo el tema del COVID es como que, bueno, tuvimos que tener precauciones y empezar como a resguardar alimentos, y quizás hoy no es el mismo tiempo de antes, pero de la misma forma hace Dios con nosotros, con estas provisiones. Y también Él provee a aquel que no tiene. Pero la idea es que hay que seguir paso a paso esas instrucciones que nos da Dios. Fíjense que el tercer principio habla de que Noé, o sea, él hizo todo conforme a lo que Dios mandó. Y lo vemos en el versículo 22, que dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él, todo lo que le fue diciendo fue tomando nota y lo fue poniendo en práctica. O sea, que no es que le fue hablando y él quedó con su palabra. O sea, lo puso en práctica porque lo fue haciendo. Fíjense que dice, Noé obedeció a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, y también ese poder hace que Dios pueda confiar en nosotros. Entonces fíjense que la conclusión sería que nunca dejemos de seguir los consejos que nos da Dios y tratar de ser obediente a Él. ¿Por qué? Porque yo puedo escuchar mucho o me pueden aconsejar personas de la iglesia, hermanos, hermanas, pero si yo no quiero ser obediente, puedo escuchar pero no ser obediente. Entonces, fíjense que es muy puntual que dice, nunca dejemos de seguir los consejos del Señor, seamos obedientes a Él. O sea que no obstante que vamos a escuchar la palabra, sino también que vamos a obedecer para poder hacer su obra. Nosotros, llevándolo a la práctica, cuando yo leía la palabra, me imaginaba cuán perfecto es Dios, porque nosotros, por ejemplo, yo en el año 1998 empecé la carrera de arquitectura, y me acuerdo que para hacer un solo proyecto, y no poniéndolo en práctica, sino que un proyecto me acuerdo que me había tocado planificar un jardín de infantes, yo tuve que hacer toda una serie de relevamientos, de medidas, me llegó bastante al corazón por esta situación, ¿no? Por todo lo que lleva y conlleva el hacer una planificación, un proyecto, un plano. Y fíjense que acá no tenía planos, no tenía proyectos, sino él seguía la orden que Dios le daba, y fue uno de los mejores arquitectos de la Biblia, ¿sí? Lo hizo textual como Dios se lo fue diciendo. Y en ese momento no había arquitectos, no había ingenieros, y fíjense cuán perfecto quedó el arca, que todos se salvaron.
y que tenía que ser resistente, que tenía que ser fuerte, tenía que tener la capacidad para todos los animales, para su familia, lugar para las provisiones, y toda esa planificación se la fue haciendo Dios. Pero vuelvo a repetir y a incidir en esto, por ser obediente y escuchar la palabra y ponerla en práctica. Entonces, la conclusión es en Proverbios 8, 33 y 34, cuando dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Fíjense que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar y a poner en práctica, o sea, sobre todo obedecer la palabra. Entonces, fíjense que es tan obediente él y que logra hacer el plan de Dios. Y una de las cuestiones más importantes es que Dios pone toda su confianza en él. Y eso es lo que hoy nos pide Dios a nosotros, que tengamos esa sabiduría, ese discernimiento, para poder brindarle a Dios esa confianza en nosotros, ¿sí? Esa oportunidad de poder servir, de poder ayudar al prójimo, de poder hacer la obra de Dios. Así que te invito a que lo puedas meditar. Recordá que, bueno, igual ahí abajo lo voy a escribir, es Génesis de 9 al 22. Otra de las palabras que también se comparte es Mateo 5:13, que habla de justamente no participar de esas cosas violentas y corruptas, y también lo dice en Mateo 5:13, y en Mateo 5 del 14 al 16 habla de cómo ser obedientes a la palabra. Así que eso, bueno, va a estar escrito en la parte de abajo, pero la conclusión, tené en cuenta esto, que nunca dejemos de seguir los consejos del Señor y seamos más que obedientes en Él. Así que espero que haya sido de bendición esta palabra. Hay que ponerla en práctica. Dios los bendiga enormemente y que sea realmente no una palabra más, sino algo que nos muestre el más allá de poder ponerlo en práctica. Así que espero que te haya servido. Dios los bendiga enormemente. Saludos a todos. Muchas gracias.